Palabra viva. Tal vez, como primera medida, ¿se acuerdan cuando hablábamos otra vez que vamos a otear ahí? ¿Quiénes tienen sus Biblias? Es bueno que tengan sus Biblias. Y disculpen que sea, como dicen, machacón con eso. Y no me voy a cansar de hacerlo. Porque un guerrero sin su espada no puede salir. Y esta es nuestra espada. Amén. Así que ya sea así en físico o en un medio electrónico, digital, tenga su Biblia siempre a mano. Y hoy la vamos a consultar. Amén. Así que le invito a que abra su Biblia y vamos a buscar el texto de hoy. Vamos a ir por varios textos, pero vamos a empezar en un texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Ya se imaginarán por dónde vamos, ¿verdad? Apocalipsis 19, los versículos 7 y 8. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Amén. Si lo tienen me dicen amén. Ya también tenemos la ayuda de la... Amén, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Aleluya. Y de este texto pudieran salir muchas prédicas, ciertamente, porque nos habla de varias cosas. Pero vamos a hacer énfasis en algo, y es en el hecho de que a la iglesia, a la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque esa vestimenta, ese lino fino, son las acciones justas de los santos, de la iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Es viva y eficaz y es como una espada cortante de doble filo, dice tu palabra, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdame en esta hora a poner, Señor, a exponer todo lo que tú has puesto en mi corazón, oh Dios. Que no sea yo, sino seas tú mismo hablando, oh Señor, y dando este mensaje a tu iglesia. Porque hay cosas que necesitamos oír, necesitamos recordar, necesitamos reflexionar, oh Señor. Y que seas tú mismo hablando y obrando a través de esta prédica, oh Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Glorifícate en todas las cosas, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, entonces vamos a seguir. Y seguimos con el estudio de los últimos tiempos. Por eso les decía, ya saben por dónde vamos. Pero quiero aprovechar de continuar lo que estábamos haciendo, pero darle un cierto enfoque un poco diferente. Vamos a tomar ciertamente, porque hemos ido hablando de algunas cosas desde principios de año, y en estos últimos meses hemos ido hablando de la iglesia, ¿se acuerdan? Del mensaje a las iglesias. Hablamos de la iglesia de Éfeso, a la que Dios mismo le reclama que dejó su primer amor, y le dice, vuelve al primer amor. Hablamos de la iglesia de Esmirna, y vimos cómo era una iglesia perseguida, tanto en la antigüedad como actualmente hay persecución. La iglesia de Esmirna nos habla de eso. La iglesia de Pérgamo, que es una iglesia comprometida con el mundo, tanto así que permitió en su momento que ciertas doctrinas como las de Balaam, como las de los Nicolaitas, permearan dentro de la iglesia y turbaran a la iglesia misma, comprometida con el mundo. Luego hablamos de Tiatira, que era una iglesia idólatra, porque permitió que un personaje, ¿se acuerdan de Jezabel?, entrara a la iglesia e hiciera de las suyas en la iglesia. Y a partir de ahí, inclusive, tuvimos 2 nuevas prédicas donde desenmascaramos a Jezabel, ese espíritu mañoso, decíamos, y vimos algunas herramientas, algunas formas de identificarlo para que deje de operar. Y entonces, continuando con esa secuencia, hoy nos toca hablar de la iglesia de Sardis. De la iglesia de Sardis, que se consideraba una iglesia muerta, pero con un remanente fiel. Y entonces vamos a enfocarnos en el estudio, ahora como les decía, de la iglesia de Sardis, pero vamos a ver en un punto, por eso les digo que vamos a hacer algo diferente, no con el enfoque clásico que habíamos hecho de las iglesias, que ciertamente vamos a hablar, sí, de la iglesia, porque es el objetivo, pero de algo que Dios le dice a la iglesia, y de algo que también nos dice a nosotros, y que nos alerta para que nos cuidemos de eso. Así que atentos a lo que vamos a hablar.
Y posiblemente se preguntarán entonces, ¿por qué hemos leído Apocalipsis 19 si lo que vamos a predicar es Apocalipsis 3, ¿verdad? Y vamos a ver que en Apocalipsis 19 nos habla de una iglesia ya acabada, de una iglesia vencedora, a la cual se le permite vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente para encontrarse con el novio. Y sin embargo, en el capítulo 3 nos habla de las iglesias con sus altibajos, que tenían problemas, iglesias que estaban entre el mundo y entre el cielo, vamos a decir, si vale el término, en un proceso. Y de las 7 iglesias, solamente a 2 iglesias no reprende. Y así nosotros vemos que de todos modos son una iglesia en proceso. Pero ¿qué pasa? Tanto las iglesias del capítulo 3 como la iglesia vencedora del capítulo 19 tienen algo en común. Y lo dice esa última lectura, que decía que las acciones, lo que hace la iglesia es lo que la va a caracterizar. Y esas acciones, como dice al final, son la vestimenta de la iglesia, son las acciones justas de los santos. Las iglesias, en ese entonces y ahora mismo, tenemos el rol de llevar la palabra del Señor. Esas son nuestras acciones que debemos cumplir. Y tenemos que vestirnos de eso, revestirnos de eso. Y ese es el factor común entre estas dos. Y por eso es que leíamos una cosa y ahora relacionaremos con otra cosa. Amén. Y entonces, y voy a recordar un poco, y si se recuerdan conmigo, hace un par de semanas, en un matutino precisamente, habíamos hablado de ese pasaje y decíamos, ¿de qué estás vestido? Porque así como dice, se le ha permitido vestirse a la iglesia de lino fino, blanco y resplandeciente, y nos hacíamos una pregunta, ¿de qué estamos vestidos nosotros? Nos hacíamos esa pregunta y identificamos algunas cosas, que nuestras acciones, que nuestra forma de obrar delante del mundo es como una vestimenta con la cual nos presentamos delante de Dios. Y por eso nos preguntamos, ¿de qué estamos vestidos? Porque podemos vestirnos de soberbia, de altanería, de odio, nos podemos vestir de amargura, nos podemos vestir de super espiritualidad y decir, yo soy el más santo de todos y tal. Nos podemos vestir así. Pero también nos podemos vestir de humildad, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. ¿Lo suena de algo eso? Gálatas 5, 22 y 23 nos habla de los frutos del Espíritu. O sea que tenemos que vestirnos de los frutos del Espíritu. Eso sería mejor para nosotros. La opción es nuestra. Si nos vestimos de lo malo o nos vestimos de lo bueno. Por eso decíamos, ¿de qué estamos vestidos? Amén. ¿De qué estamos vestidos? Y contaba una historia que se las voy a repetir. Dice que, y atiéndanme este símil, que había en esa historia unas jóvenes que fueron invitadas a una fiesta. Entonces se ataviaron, se pusieron unos vestidos bien bonitos, limpios, resplandecientes sus vestidos, y salieron en dirección a la fiesta. Pero cuando iban caminando hacia la fiesta, dice que pasaron por una mina, parece que había una mina de carbón abandonada. Y de curiosas, esas niñas se metieron a la mina a curiosear. Y como estaba todo oscuro, pues tropezaron, se cayeron, mancharon sus vestidos, quién sabe, hasta lo rasgaron, rompieron el vestido y todo eso, y salieron de la mina en dirección a la fiesta. Pero no salieron como entraron. Se imaginarán el cuadro. Salieron con sus ropas sucias, raídas, quién sabe, y todo eso. Y se fueron a la fiesta. Y cuando llegaron a la fiesta, los que estaban en la puerta las miran de pies a cabeza, y como ven que están con una ropa sucia y una ropa rota, no las dejan entrar. Es una historia sencilla, pero fíjense cómo nos retrata algo que nos puede pasar a todos. Porque cuando conocemos al Señor, dice que nosotros recibimos vestiduras nuevas, recibimos vestiduras resplandecientes. Pero en el caminar, en ese ir a la fiesta por la cual nos encontraremos con Él, que decimos en Apocalipsis 19, a las cenas de boda del Cordero, nos vamos a encontrar con una serie de cosas. Y nuestra vestimenta se puede manchar, se puede romper. Y cuidado que lleguemos ese día a la fiesta y no nos dejen entrar, porque nuestra vestimenta no está de acuerdo a nuestra celebración. Amén. Eso nos dice esta historia.
Y tenemos que reflexionar un poco en ella, y por eso vamos a hablar de eso, de la vestimenta, o del cómo nos podemos vestir, y cómo el enemigo nos quiere vestir de algo que no somos. ¿Ah? El enemigo nos quiere traer y nos quiere vestir de cosas que no nos competen y que nos pueden llevar a otro lado. Amén. Y nos va a hablar de esas cosas. Vamos a ir entonces, como les decía, vamos a hacer una combinación entre la iglesia y lo que le dice a la iglesia con la iglesia de Sardis. Así que acompáñenme en el mismo libro de Apocalipsis, pero ahora en el capítulo 3, Apocalipsis 3, de los versículos 1 al 6. Y vamos a comentar brevemente qué pasa con la iglesia de Sardis. Apocalipsis, ahí lo tenemos, 3, 1 al 6. Y dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. En este primer versículo, Jesús mismo se presenta con autoridad. Fíjense lo que dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Se acuerdan de Isaías 11? De los 7 espíritus de Dios. El que tiene los 7 espíritus, completo. Los 7 espíritus y las 7 estrellas, que son las 7 iglesias, porque él habla del gobierno de la iglesia, que es de Cristo. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Y muchas veces por diferentes circunstancias podemos dar la apariencia de que estamos vivos, pero podemos estar muertos por dentro. Y cuando aquí dice que tenemos apariencia o tiene apariencia de estar vivo, pero está muerto, se habla que está muerto espiritualmente. Y nos puede pasar. Cuando se apaga el amor, cuando venimos y hacemos las cosas más por cumplir, por ritualismo, que por amor al Señor, es posible que estemos viviendo una vida así, muertos en vida, muertos espiritualmente, pero que parece que estuviéramos vivos, porque estamos saltando, porque estamos levantando las manos, porque estamos viniendo a la casa del Señor, pero que tal vez en ese momento nuestra motivación no es la correcta. Fíjense lo que le dice a la iglesia. En el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En este segundo versículo le está haciendo notar las cosas. ¿Se acuerdan cuando analizábamos las otras iglesias? Jesús se presentaba, Jesús le hacía notar sus cosas, Jesús le daba una advertencia, después inclusive le daba una promesa. Entonces ese mismo orden se sigue aquí, pero lo estamos haciendo un poco más rápido. Entonces miren lo que le dice: sé vigilante, es decir, estate atento, vigila, dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Como se habían descuidado, como estaban viviendo tal vez una vida ritual en la cual estaban prácticamente muertos espiritualmente, sin embargo también nos va a hablar de que había un remanente fiel que no manchó sus vestiduras, pero dice que esté atento a otras cosas que están por morir. Posiblemente no todo estaba perdido. Le está diciendo: sí, has perdido muchas cosas, pero todavía tienes algo, atento, que no lo pierdas. Le está llamando la atención para eso. Y nos llama también a nosotros así, porque si nos hemos descuidado en alguna cosa, Dios mismo nos está haciendo notar las cosas, que todavía hay tiempo de corregir. Y lo podemos hacer así. Pero fíjense lo que le dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios ha hecho un escrutinio, Dios ha hecho como un escáner de la iglesia y ha visto que sus obras no eran perfectas. Y tal vez aquí conviene detenernos un poco y decir a qué se refiere cuando habla de perfección en la Biblia. No es el mismo concepto de perfecto o perfección que se habla en el mundo, porque cuando hablamos de perfección en el mundo tendría que ser algo que no tiene falla, algo que está definitivamente bien hecho. Pero nosotros nunca vamos a llegar a ese estado de perfección. Por eso dice la palabra que no hay justo, ni aún uno. Y solamente Jesús es el único perfecto delante de Dios. Amén. Pero cuando aquí habla de perfección, que le dice que tus obras no son perfectas, habla lo mismo que le dijo Dios a Abraham en Apocalipsis 17, cuando lo llamó. Y le dijo, simplemente para recordar lo que le dijo cuando lo llamó: anda delante de mí y sé perfecto en todos tus caminos. Y ese perfecto en todos sus caminos quería decir que sea recto, que sea sincero, que sea coherente con su fe.
O sea que nosotros podemos manifestar perfección delante de Dios cuando somos rectos, cuando somos sinceros, cuando no venimos con hipocresía delante de Él. Amén. Cuando somos coherentes con nuestra fe, cuando decimos las cosas y hacemos lo que decimos. Pero muchas veces pasa que decimos una cosa y cuando salimos de la iglesia hacemos otra. Y venimos y rompemos sillas y cuando estamos en nuestro barrio estamos haciendo cosas indebidas. Puede pasar. Hay que tener cuidado con eso. A eso se refiere la imperfección. Entonces, ser perfecto desde ese punto de vista será ser recto delante de Dios, será ser sincero delante de Dios, será ser consecuente con nuestra fe, que decir lo que nosotros, eso asumir, ¿no? Lo que decimos, sea lo que nosotros hagamos y presentemos delante de los demás. Porque los demás nos están viendo, nuestros vecinos nos están viendo. Nuestros colegas en los trabajos nos están viendo, nuestros compañeros en los estudios, universidades, colegios, escuelas, nos están viendo. Y entonces nosotros, como dice la palabra, somos cartas leídas, o debemos ser cartas leídas. Por lo tanto, no debemos dar una mala lectura. Amén. Entonces, ser perfecto se refiere a eso. Y no halló sus obras perfectas. A eso está refiriéndose en este pasaje. Y luego continúa y dice: acuérdate, le está llamando la atención, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjense qué palabra le está dando a la iglesia, y también nos está dando a nosotros. Fíjense lo que dice: acuérdate, pues de lo que has recibido y oído. Hemos recibido, estamos recibiendo palabra. Estamos oyendo todo el tiempo las exhortaciones. Acuérdate de lo que has recibido, le está diciendo. Amén. Y dice: guárdalo. Y si hemos hecho mal, arrepiéntete. Pues no sabes a qué hora vendré. Y lo dice la palabra, porque el día y la hora no lo sabemos. Y en cualquier momento puede ser. Ahora mismo, dentro de 10 minutos, como dentro de 10 años, sobrevendría o sobreviene la venida del Señor. Y no lo sabemos. Y le dice: y no sabes a qué hora vendré sobre ti. Así que aquí está exhortando a la iglesia y también a nosotros a estar velando, a estar firmes, a estar vigilantes, por si viene su venida, porque ciertamente está cerca. Todo lo que está pasando nos está mostrando que su venida está más cerca cada día. No sabemos cuándo, ciertamente, pero está cerca. Está cerca. Dios tenga misericordia de nosotros. Está muy cerca su venida. Amén. Gloria al Señor. Y continúa, y aquí viene un poco lo diferente que les decía, en el versículo 4. Dice el versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. A pesar de que la iglesia estaba mal, había un remanente. Y ciertamente hay un remanente en todas las iglesias. Y lo que tenemos que tratar entonces de ser de ese remanente en las iglesias. Porque no se dice, pero va a haber sorpresas ciertamente. Y cuando suene la trompeta, cuidado. Pero posiblemente algunos se queden y otros se irán. O nos iremos. Hay que tener cuidado. Pero mira lo que dice. Hay unas pocas personas, hay un remanente en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que tienen sus vestiduras bien puestas, limpias. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El estar vestido así nos pone o nos hace dignos de estar en su presencia. Entonces lo que él dice es: andarán conmigo, porque si no somos dignos, si no tenemos nuestra vestidura blanca, si no tenemos nuestra vestidura limpia, no podremos andar con él. De ahí la importancia de que nuestra vestidura sea pulcra delante del Señor. Es un símil, pero tenemos que entenderlo así. Amén. Tenemos que verlo así. Y a veces pasa que nos dejamos de la vestidura, el enemigo nos engaña y en lugar de vestirnos con vestiduras blancas, como nos viste el Señor cuando lo conocemos, el enemigo nos hace vestirnos de harapos, nos hace vestirnos de otras cosas. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Inclusive de cosas que parece que fueran buenas y no lo son. Una super espiritualidad, que yo soy muy bueno, pero que puede ser una falsa pantalla de la cual también tenemos que cuidarnos. Y hace eso el enemigo.
distraernos de modo tal que esas vestiduras que hemos recibido cuando hemos recibido al Señor como al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces se ensucien y nos hagan vestir de otra manera. Puede pasar. Dice la palabra que nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y como estamos en el mundo, a veces podemos dejar, y ahí viene el llamado de alerta en este punto, podemos dejar que el enemigo nos vista de depresión, de desesperación, de desasosiego, de frustración, porque ese es su rol. Él dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo que quiere hacernos caer. Entonces puede él vestirnos o engañarnos de modo tal que nos vistamos de estas cosas que no son adecuadas. Porque están pasando muchas cosas. Las cosas no están bien. La economía no está bien. Tal vez tenemos deudas y nos estamos ahogando con nuestras deudas. Tenemos problemas. Están pasando muchas cosas. Y van a peor, posiblemente, porque eso es bíblico. Va a pasar. Y todo eso, ¿qué hace? Que estemos ante un panorama sombrío y que nos distraigamos de modo tal que nos olvidamos de la promesa y nos olvidamos del galardón. Y nos desanimamos, nos desalentamos. Amén. Y vamos a recordar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de que nos podemos distraer de la promesa o del galardón. Vamos a buscar rápidamente Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, un pasaje bien conocido por todos, porque lo hemos discutido también antes, ya lo hemos visto. 4, 13 al 18. Y miren lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ya nos está hablando aquí. Quien no conoce al Señor no tiene esperanza. Nosotros tenemos la esperanza y tenemos una promesa. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿De qué estamos hablando? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Y aquí nosotros vemos ese cuadro del arrebatamiento, donde hay una promesa sobre la iglesia. Y esa es la que no tenemos que perder, porque por eso decíamos, el enemigo quiere hacer que nosotros nos descuidemos de modo tal que dejamos de ver la promesa que tenemos de salvación, de redención. Y con esa promesa nuestro galardón de estar eternamente en su presencia. Y miren cómo termina este pasaje en el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y es una frase corta, pero que nos dice muchas cosas. Alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque cuando esto suceda del arrebatamiento, como esto que estamos viendo que sucede, que está todo mal, que la economía, que las deudas, que los problemas, todo eso nos hace entristecernos, frustrarnos, desalentarnos, y eso nos puede llevar a distraernos y a no esperar lo que tenemos que esperar. Por eso termina diciendo, alentaos los unos a los otros. ¿Por qué nos manda? Pero nos preguntaríamos entonces a alentarnos con estas palabras. Y eso mismo. Justo antes del arrebatamiento, justo lo que estamos viendo en esto que llamamos principio de dolores, hay un cuadro sombrío sobre la humanidad y todo eso nos puede llevar a desalentarnos, a ponernos tristes. Pero aquí dice la palabra, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Vamos a tomar muy en cuenta eso porque así vamos a estar atentos a lo que viene. Y decíamos de ese símil de la vestidura de la cual nos habla aquí en el versículo 4, de qué estamos vestidos y de qué nos viste el enemigo para traernos a esa turbación, a esa distracción. Y uno de esos elementos que quiero tocar, porque si se fijan,
Cuando decimos vestidos de esto, vestidos de aquello, eso podría ser inclusive para una serie de prédicas. Porque uno puede estar vestido de humildad, vestido de mansedumbre, como decíamos, de los frutos del Espíritu, o también puede estar vestido de soberbia, puede estar vestido de amargura, una raíz de amargura, que puede estar uno pareciendo que está uno bien, está muerto por dentro. Pudiera dar pie a muchas prédicas. Pero hay un tema que está, y el Señor puso esto en mi corazón un día que estaba aquí delante, danzando. Y Dios me habla cuando hago eso, por eso que salgo aquí al frente. Dios, ustedes saben, obra con cada quien de manera diferente. Amén. Y entonces ese día Dios pone en mi corazón hablar de esto, y creo que vino el momento de eso. Y es que el enemigo nos viste de frustración. Con todas esas cosas que pasan, nos frustramos. He oído mucha gente frustrada, y lo he oído, y yo mismo lo he discutido en mi casa, y lo he visto, del cómo en estas circunstancias, en estos tiempos, estamos viendo que ese panorama de los problemas, que les digo, los problemas económicos, etcétera, etcétera, provocan frustración en las personas, en diferentes aspectos de nuestras vidas. Alguna gente se siente frustrada porque no alcanzó sus ideales, porque no pudo estudiar la profesión que quería, porque no tiene la posición económica que tal vez anhelaba ya. Alguien dirá en un momento, a esta edad yo tenía que tener ya un carro y una casa y no la tengo. Y así nos podemos ver en un cuadro en el que vemos cosas que tal vez quisiéramos haber tenido ya a estas alturas, pero no las tenemos. Y hay problemas. Y eso nos causa frustración. Y así como les digo, muchas cosas que nos pueden distraer. No está mal que nosotros querramos desear mejor, ¿verdad? Queremos tener una casa, queremos tener una profesión, queremos avanzar en la vida, etcétera, etcétera. Pero que eso no nos distraiga de lo que decíamos, del galardón, de la promesa. Porque si no lo tenemos, puede ser que no sea el tiempo de Dios todavía para que lo tengamos. Y hay que ser conscientes de eso. Vamos a ponernos así y decir, bueno, no lo tengo, no tengo lo que quisiera todavía, pero Dios en su tiempo me lo dará. Y ahí lo tendré. O tal vez puede pasar que no es voluntad de Dios que lo tenga. Y si no es voluntad de Dios que lo tenga, mejor. Porque si voy a tener algo que no es voluntad de Dios, no me va a servir. Al contrario, me va a llevar por otro lado. Y hasta me puedo perder, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta eso. Si no he recibido lo que yo quería, no me voy a frustrar, no debo frustrarme, porque o no es voluntad de Dios, o tal vez todavía no es el tiempo de Dios para que yo reciba esas cosas. Y con eso me tengo que alentar y regocijar, como decía hace un momento. Porque nosotros somos depositarios de algo que es más grande que todo eso. Amén. Aleluya. Y es la salvación. Porque Cristo vino, murió por nosotros y nos regaló vida eterna. Amén. Aleluya, Cristo nos dio vida eterna y Él nos regaló la salvación, y ese es el mayor regalo que hemos podido recibir. Así que si no tenemos todavía lo que queríamos, y si no tenemos el carro que queríamos, o no tenemos la posición que queríamos, o qué sé yo, no nos pongamos tristes, no nos frustremos, porque tenemos lo más importante. Y lo demás, como dice la palabra, será añadido. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor por eso. Porque Él nos regala eso, la salvación, la vida eterna. Amén. Y decía yo que es importante hablar de esto, o me preocupó hablar de esto, porque el enemigo quiere vestirnos de frustración, y la frustración sigue una serie de pasos, y es el primer paso hacia la depresión. Porque primero nos podemos sentir frustrados, y de la frustración podemos pasar a la depresión. Y de la depresión podemos pasar inclusive, y ha pasado, al suicidio. Cuidado con eso. Porque hemos oído de muchas cosas. Pastores se han suicidado. Personas que conocemos se han suicidado. Han pasado cosas. Y todo ese cuadro de suicidio dice que viene, no es de repente. Viene en un proceso que empieza con una frustración, con una depresión, y llega a eso. Y hay que tener mucho cuidado. Y por eso es que traigo esa palabra combinada con esto de la iglesia, de lo que le dice a la iglesia de Sardis, porque es algo que el enemigo quiere traernos, y tal vez lo tiene así en nosotros.
Porque yo creo que todos nos hemos sentido en un momento dado así, apretados por las deudas, por los problemas, porque esto no funciona, o porque esto sale, o porque esto no sale. Y nos podemos frustrar. Pero cuidado con deprimirnos con eso. Y más aún todavía llegar a algo peor. Cuidado con eso. Esa es la voz de alerta que nos dice en este punto. Cuidado con vestirnos de eso. Les voy a leer brevemente un dato que encontré por ahí. Fíjense lo que dice aquí. En Estados Unidos dice, la depresión es la segunda causa de suicidio entre niños y jóvenes de entre 10 y 24 años. Más del 95% de las personas que se suicidan padecen algún cuadro depresivo. La depresión lleva a eso. Más cerca, por aquí en México, dice, un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, dice que más del 80% de los suicidios se originan por depresión. Fíjense qué espíritu malvado es ese, que provoca cosas. Aquí en República Dominicana también hay datos. Según el Ministerio de Salud Pública, al 2019, dice, cerca del 41% de los suicidios correspondía a algún tipo de depresión. Y entre esto dice que el 84.2% de personas que se suicidaron por depresión eran varones. Un 15.8% eran mujeres. Y cerca al 2.7% eran menores de 14 años. Algo que nos toca, que estamos viendo. Y de repente oímos la noticia de que el hijo de fulano se suicidó, o tal persona se suicidó y tal. Pero viene de un cuadro depresivo que tal vez empezó con una frustración, con algo que el enemigo le quiso poner delante. Porque la situación es mala, porque los días son malos, ciertamente. Pero ahí viene eso. Cuidado, por eso decía, con vestirnos de esa depresión, de esa frustración. Y nos podemos ver en una situación en la que aquel que está a nuestro lado, a nuestro vecino vemos que le va mejor que a nosotros. Seguramente nos ha pasado. Dice una frase por ahí que el pasto está más verde del otro lado de la cerca, ¿verdad? Dándonos a entender que parece que lo que el otro tiene siempre es mejor que lo nuestro. Y ahí nos estamos olvidando de que tal vez lo que tenemos es una bendición de Dios. Y no estamos reconociendo eso. Y nos turbamos y nos distraemos y no reconocemos que lo que tenemos es una bendición de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos en ese plan, estamos menospreciando lo que Dios nos ha dado. Y cuidado con eso, porque Dios nos da mucho y nos da en su medida, conforme a nuestras necesidades. Amén. Vamos a entender eso así. Y le ha pasado a mucha gente. Vamos a leer el Salmo 73 para que vean cómo esto ha sucedido con un personaje y que también nos puede suceder a nosotros. Salmo 73, vamos a buscarlo rápidamente. Y nos habla de un salmista que se llamaba Asaf, si lo tienen. Lo vamos a leer, lo voy a leer, me siguen. Léanlo conmigo. Dicen en educación que una forma de aprender es oyendo, y se aprende mucho, leyendo, se aprende mucho, pero cuando se lee oyendo, se aprende más. Amén. Así que lo vamos a leer y les voy a pedir que sigan conmigo la lectura para que lo oigamos, lo leamos y lo entendamos y lo aprendamos. ¿De acuerdo? El Salmo 73 dice, lo voy a leer: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios?
y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, o sea, fíjense hasta qué punto, aquí el salmista está viendo cómo a los impíos les va bien, súper bien, y parece que a él no le iba bien, como a veces nos va a nosotros. Yo estoy sirviendo al Señor y a veces no tengo, como dicen aquí, un chele, ¿verdad? Y sin embargo esos impíos están por ahí gastando, comiendo, bebiendo y andando en jipetas y en casas buenas, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, y yo estoy sirviendo al Señor aquí, pagando el precio. Pero fíjense cómo llega él a ver eso y cómo se le abren los ojos y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste en la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y aún tengo yo en los cielos, sino a ti. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. Bueno, lo voy a dejar aquí. Pero fíjense cómo él ve eso, entra al templo y se da cuenta de lo que estaba perdiendo. Mirando la prosperidad de los otros, se estaba sintiendo mal, pero recordó que hay una promesa sobre él y que ciertamente él verá la gloria de Dios y los otros no. Porque así como gloria pasajera, la gloria de ellos pasará. Y no es que les deseamos mal, sino que hay una promesa sobre nosotros. Y el salmista aquí lo aclara perfectamente. Y así nos podemos sentir posiblemente todos. Y vemos, como decía, cómo es que a ellos les va bien. Cómo se enriquecen, cómo les va bien en otras palabras. Y tenemos que tener cuidado porque, les decía, puede ser que nos va a venir después ese bien, esa abundancia, o tal vez no nos va a venir porque no es voluntad de Dios que nos venga. Pero debemos estar conscientes de eso. Y eso es lo que le estaba pasando a la iglesia también. Porque esas cosas nos pueden llevar a un estado de estar muertos espirituales, aún estando en vida. Porque estamos aquí, porque venimos aquí, pero estamos con preocupación de allá. Porque no estamos contentos, porque estamos tristes, porque estamos frustrados, porque no hemos recibido lo que quisiéramos. Pero como les digo, hay que tener cuidado con eso porque tenemos más cosas, lo nuestro es más grande de lo que ellos puedan tener. Amén. Porque nosotros tenemos salvación y tenemos promesa de vida eterna. Y eso es lo más importante. Porque cuando nos muramos no vamos a llevar nada. Nada absolutamente. Amén. Hay que tener cuidado con eso. Y vamos ya acercándonos al final y en el versículo 5, volviendo un poco al texto que estábamos hablando en Apocalipsis, a la iglesia de Sardis, en el versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nos está dando aquí una exhortación de decir, al que venciere, nos está invitando a vencer sobre esas cosas, y el que venciere será vestido con vestiduras blancas. Nos va a cambiar la vestidura. Así como esa iglesia en el capítulo 19, vestida de lino fino, blanco, resplandeciente, así nos va a vestir. Pero hay más, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y eso tal vez es lo más importante.
¿Recuerdan un pasaje cuando vienen los discípulos y le dicen, Señor, en tu nombre echamos demonios, e hicimos esto, hicimos aquello? Y él dice, bien hecho. Pero alégrense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Amén. Y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros perdamos de vista. Por eso nos viste de frustración y nos trae tantas cosas encima. Y por eso tenemos que estar alertas. Por eso venimos a dar ese tirón de oreja para estar alertas a eso, a no dejarnos engañar con el enemigo por esas cosas. Y entonces, la única forma de vencer es vestirnos, o tal vez revestirnos de fe. Porque dice la palabra que nuestra fe es la que vence al mundo. Amén. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a vencer en esto que está diciendo? El que venciere será vestido, pues vistiéndonos de fe. Y vistiéndonos con las armaduras, con la ropa que Dios nos da. Ya que estamos hablando de armadura, nosotros recordamos en Efesios 6, lo voy a leer rápidamente para ganar tiempo. Dios nos habla de una vestidura que nosotros debemos usar. No la vestidura del enemigo, no vestirnos de frustración, de tristeza, ni nada de eso, sino vestirnos con la vestidura que Dios nos da. Y en Efesios 6 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Nos está invitando a vestirnos de esa armadura de Dios. Y si continuamos leyendo, ahí vamos a ver el casco, el yelmo, la espada, el cinturón, los calzados, etcétera, etcétera, que nos hablan de la vestimenta de un guerrero, nuestra armadura espiritual. Vestirnos de esa armadura nos va a ayudar a vencer. Y todo eso bien amarradito con la fe. Amén. Y miren cómo termina diciendo en el versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, todos tenemos oídos, y si no estamos oyendo, entonces vamos a hacer así, y nos vamos a destapar el oído. Vamos a destapar los oídos porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. No debemos dejarnos llevar por el mundo, porque si lo hacemos nos vamos a frustrar. Las maquinaciones del mundo están ahí. Tal vez el mensaje principal sea de este punto, y el rema vendrá de ahí, que no debemos dejarnos engañar del enemigo, de modo tal que compremos esa oferta de ponernos frustrados, de ponernos depresivos, peor aún de llegar a un estado lamentable, porque eso quiere él. Quiere distraernos, quiere turbarnos del galardón, del premio, de la promesa que nosotros tenemos. No debemos permitir que él haga eso. Porque como ya he dicho hace un momento, nosotros tenemos algo más grande que eso, y es la salvación. Y tenemos una promesa que vamos a ser quitados de la hora de dolor, de algo que viene muy fuerte para la tierra, y nosotros como su iglesia no lo vamos a ver. Y así como iglesia entonces llegaremos en victoria, llegaremos preparados a ese pasaje en el versículo 19, donde la iglesia ya lista, ya vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, se encuentra con el amado y se dan las bodas del Cordero. Y eso es lo que queremos. Y así como decíamos en Primera de Tesalonicenses, seremos levantados en el aire y nos encontraremos con Él y estaremos eternamente en su presencia. Mayor gozo no tiene que haber en nosotros. No importa que no tengamos dinero a veces, no importa que no tengamos posición, que no tengamos el carro o que se nos dañó. No importa. Lo más importante es que Dios nos ama, Dios nos ha dado un regalo de salvación y de vida eterna y nos espera con los brazos abiertos. Amén. Y nosotros tenemos que ir conscientes de eso y no vestirnos, les repito, de frustración ni de depresión. ¿De acuerdo? No nos vistamos de esas cosas. Y ya conscientes de eso entonces, ya para terminar, vamos a aterrizar ahí, podemos cantar a viva voz, y voy a pedir a los hermanos de la alabanza si pueden subir y ayudarme con una canción que ya se imaginarán cuál es, ¿verdad? Y podemos leer y cantar con gozo. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, su iglesia,
se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista del lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Pónganse de pie, mis hermanos. Y vamos a cantar y vamos a hacer como dice aquí, nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar y vamos a cantar y la iglesia y vamos a vestirnos de lino fino, blanco y resplandeciente. Y me gozaré y me alegraré, porque hay una promesa de vida, hay una promesa de salvación y hay un galardón ahí esperando por nosotros. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Santo. Me gozaré. Vamos, vamos. Sacúdase. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Vamos, que se escuche la iglesia diciendo: me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, ¿por qué? porque han Llegado las bodas del Cordero de Dios. Ahora, vístase de lino fino, vístase de lino blanco. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Vístete de lino fino, lino blanco, lino resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concebido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré, me cantaré al Señor. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir a Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Sí, Señor, nos gozamos en ti, oh Rey. Santo. Gloria al Señor. Vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos. Vienen, están cerca.
esas bodas del Cordero. Pero lo más importante ahora, vamos a vestirnos de lino fino, blanco y resplandeciente. Y como dice la última parte, que son las acciones justas de los santos. Vamos a vestirnos de esas acciones, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a llevar la palabra, vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y no vamos a escuchar al enemigo. No vamos a vestirnos de frustración ni de depresión. Y no importa lo que suceda, que la situación esté mala, que el país está cayendo, bueno, ojalá que no, pero no vamos a comprar sufrimiento. No vamos a vestirnos de frustración, sino vamos a vestirnos de lino fino, blanco y resplandeciente. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Padre por su palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.